diagonal CJ 116, aplicado para los casos en que la víctima también es testigo. Conversábamos también con el doctor Sierra antes y me decía, bueno, sí pues, los jueces lo aplican mucho para los delitos de violación, pero no para otros delitos. Y si ustedes leen el acuerdo no dice se aplicará en los delitos de violación. Es un acuerdo general, para todos los casos. Y no solo tampoco para los testigos de cargo, sino también para los testigos de descargo. ¿Y en qué consiste este acuerdo plenario 2-2005? ¿Sí? Dice que para que la declaración de la víctima sea valorada como prueba suficiente para enervar la presunción de la víctima, debe existir. O sea, una declaración puede señalar si eres culpable o inocente. Y en los delitos de violación, ¿cuáles son las penas? 2 años. Cadena perpetua si es menor de 10 años, de 10 a 14, 35 creo que es, ¿no? O 30. 35 años de cárcel. Creo que hasta se hace una interpretación que no tiene beneficios penitenciarios, me parece. No sé con constitucional sea eso, pero bueno, imagínense. O sea, una declaración, 35 años a la cárcel. O cadena perpetua. Entonces, es importante tener pautas metodológicas concretas, ¿o no? Pues sí, muy bien. ¿Y qué debemos evaluar? Primero, que exista ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la declaración de la víctima no se encuentre motivada por sentimientos de odio o rencor. O sea que el juez, al momento de valorar esa declaración, tiene que ver el contexto social y familiar. ¿Por qué social y familiar? Tiene que ver dónde vivía y familiar con quién vivía. Porque muchas veces el agresor en delitos de violación es un familiar. No digo todas, muchas veces. Un familiar que vive con la persona agredida. O es el vecino con el cual el padre tiene una rencilla desde hace 10 años por una tierra. El vecino con el que se lleva mal la madre. ¿Cierto? Yo he visto, no les miento, hasta en 2 oportunidades, casos en recursos de la Corte Suprema, que se declararon nulas las condenas porque se logró demostrar que había incredibilidad subjetiva, que la declaración de la víctima estaba condicionada por la madre. Una contra el padre y una contra un vecino. Obviamente el condenado se comió 4 años en la cárcel y eso no se le da nada. Entonces hay que tener cuidado. ¿Okay? Muy bien. Verosimilitud. ¿Qué es verosimilitud? Coherencia y solidez que se fluye o que fluye de la propia investigación. Que esa manifestación sea coherente. ¿Cierto? Coherente. Que guarde relación con otras pruebas. Por ejemplo, ¿con cuál? Con las pericias, por supuesto. El certificado médico legal dice que la niña presentaba, una niña de 14 años o de 13 años presentaba agresiones y bastantes moretones. Pero si el agresor es de este porte, flaquito, ¿va a poder agredir en la misma proporción que una persona mayor? Por ejemplo. Entonces, esa coherencia es importante. Que el certificado médico guarde relación con la declaración de la víctima. Porque la declaración de la víctima va a guiar al juez para interpretar si pasó o no pasó los hechos de acuerdo al certificado médico. Tiene que ser sólida, no tiene que tambalearse pues, esa declaración. Tiene que tener solidez. Porque si no, recuerden, una declaración, cadena perpetua. Y persistencia en la incriminación. Es decir, dicen los que han desarrollado este concepto que la declaración tiene que ser uniforme desde el inicio hasta el final. ¿Cuántas veces declara en el antiguo modelo una persona agredida? ¿Cuántas? 3 mínimo, ¿no? Policía,
o fiscalía, dependiendo, o a veces policía y fiscalía, instrucción y juicio. 3. ¿Cierto? Mínimo 3 veces. Entonces dice los que desarrollan esto de persistencia que tiene que ser coherente en las 3. Y aquí entro al tema de testigos nuevamente, que es un tema que me gusta. Yo, para venir aquí, tuve que comer rápido, para almorzar porque no había tomado desayuno, comer rápido, ¿cierto? Y estaba con la hora para llegar, entonces estaba agitado, estaba tenso. Entonces, como yo estaba agitado y tenso, no percibo lo mismo, ¿cierto? O percibo las cosas de la misma manera que una persona que está relajada, ¿cierto? Que ha comido a su hora, ha tomado su tiempo, ha hecho una sobremesa tranquilo. Obviamente que no. Y si yo me peleé con mi esposa en la mañana, ¿cierto? Porque llego muy tarde en las noches, ¿cierto? Por el trabajo, y tuve una mañana complicada, no voy a percibir las cosas igual que una persona que se levantó tranquilo, saludó a su esposa, saludó a sus hijos y se fue tranquilo a trabajar. ¿Cierto? Y tampoco va a ser igual que mi primito de 5 años diga que la persona que lo agredió, ojalá nunca pase, era alto, ¿cierto? Si me compara a mí con mi amigo Giancarlo, que mide casi 2 metros y juega base. ¿Quién es alto? ¿Él o yo? Para mi primito, yo soy alto. Para mí, Giancarlo es alto. Yo soy tamaño promedio, peruano, ¿cierto? Entonces, el lenguaje también es importante. Por eso cuando decimos era alto, es un término muy ambiguo. Tan alto como qué. Es bueno comparar para establecer. O era blanco, o era moreno, era trigueño, tenía alrededor, era joven. ¿Qué es joven? ¿Quién me dice ahora que es joven? Yo tengo 31 años. ¿Soy joven o soy mayor? Joven. ¿Y uno que tiene 20 años es joven o no? Joven. O sea, ya hay 11 años de diferencia, somos jóvenes. 27 años para arriba, pero me están diciendo ahorita que soy joven, por ejemplo. Entonces, no tenemos, ¿cierto?, una idea uniforme de cómo declarar. Por eso, cuando tomamos las manifestaciones, debemos también ser meticulosos en este tema. Porque recuerden, al menos en violación, una declaración, ¿cuánto es? Cadena perpetua. ¿Okay? Cadena perpetua. Y algo que les quería comentar, la sentencia del Tribunal Supremo Español de 3 de abril del 96, o sea, 9 años antes, habla que la declaración de la víctima no es prueba suficiente para generar la presunción de inocencia cuando negativamente existe integridad subjetiva derivada de la relación entre el acusado y la víctima que pudiera conducir un móvil de enemistad o malquerencia que privase el testimonio de la actitud para generar estado subjetivo de certidumbre. Ya, muy bien. O sea, cuando la víctima y está peleado con una persona o alguien que está peleado, no se le puede creer, dice. Se presenta la inexistencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen la verosimilitud del testimonio. O falta de persistencia en la incriminación, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no es una doctrina nuestra, como mucho, de lo que aplicamos en el derecho actual. Es una doctrina importada. ¿Cierto? No estoy diciendo que mala, sino importada. Pero que ayuda. De que ayuda, ayuda. Si no, no se resolverían muchos casos de violación. Y solo para los delitos de violación, los delitos de robo también se aplican. Muchas veces el agresor y la persona que es agredida en el robo son los únicos dos que están, ¿o no? Y hacemos nuestro reconocimiento y todo el tema. Muy bien. La incriminación debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado que programa su inocencia, es prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de este, o mejor dicho, la única posibilidad de evitar la indefensión de este es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve, bueno, aquellas contradicciones que se movido un poco la presentación.
Imaginémonos una niña de 7 años declarando en la policía. ¿Cómo son las manifestaciones en la policía? ¿O cómo era? Que ya no se deben tomar en la policía. Tenemos que desterrar eso. Ahora estaba en la GESI. Pero ¿cómo se tomaban antes? Estaba un señor mayor, si era de la pipa, usaba bigote. ¿Cierto o no cierto? Su máquina de escribir o su computadora vieja ahí. A ver, cuéntame cómo pasó. La niña de 7 años tiene que contarle a una persona extraña cómo fue abusada sexualmente. ¿Correcto? Y luego, con esa declaración, que los abogados somos expertos en tomar literalmente, somos los devotos del punto y coma. ¿Sí o no? No se han dado cuenta. Pero aquí la palabra dice esto y se debe interpretar esto. No, somos devotos del punto y coma. Esa declaración luego se toma en el juzgado. Y luego se toma en el juicio. ¿Y qué hacemos nosotros los abogados? Oye, obviamente que va a ser diferente la declaración. Y les digo por qué. Es un tema psicológico. Yo los invito a que hoy día lleguen a su casa, cojan una grabadora y se cuenten su día. Amanecí a tal hora, me desperté a tal hora, me levanté, tomé desayuno tal cosa, salí, tomé el carro, tomé el metropolitano, tomé el tren, tomé lo que fuera, tomé la moto, lo que fuera. Fui a mi trabajo, hablé con mi jefe, proyecté una sentencia, o tomé 2 manifestaciones, almorcé, vine a una conferencia en la tarde, había un señor que se llamaba, un doctor que se llamaba Paul Vizcarra, me habló un poco y me fui a mi casa con mi familia. Los invito que el lunes, no el lunes, el domingo, nuevamente se cuenten su día, pero es el día viernes, ¿ah? Y de acá a una semana o semana y media, nuevamente se cuenten su día. Y un par de días más. Salgan y luego escuchen la grabación. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser iguales? No van a ser iguales. ¿Y por qué? ¿Porque estamos mintiendo? ¿Porque nosotros nos estamos mintiendo a nosotros mismos? ¿Porque queremos mentir al juzgado? No. Porque psicológicamente se genera un recuerdo de recuerdo. La primera versión probablemente sea un poco más coherente con lo que sucedió, pero en la segunda ya no solo vamos a recordar lo que pasó el día, sino cómo conté ese día. Y así sucesivamente. Entonces, si declaramos 4, 5 veces, nos preguntan sobre los hechos, viene el papá y le pregunta a la niña cómo pasó, viene la mamá y le pregunta cómo pasó, viene el tío lejano y le pregunta cómo pasó, el abogado cómo pasó, el policía cómo pasó, le pregunta el fiscal cómo pasó, le pregunta el juez de instrucción cómo pasó, y luego vienen los jueces superiores y le preguntan cómo pasó, al final la niña tiene un cambalache en la cabeza, o el niño, para no subjetivizar el tema. El menor o la menor tiene un cambalache en la cabeza, una niña de 7 u 8 años. ¿Sí o no? ¿Y es porque ella quiere mentir? No, porque es nuestra naturaleza, así nacimos. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con este tema. Y sobre todo cuando manoseamos mucho la declaración. Porque es un arma, ¿la han visto? ¿No la han visto como arma de los abogados? Sí, pero en la primera declaración dijo esto y ahora dice eso, pero también dice una cosa más. Y en el juicio está declarando otra cosa un poco más combinada. A duda. ¿Duda? ¿No hay indubio pro reo o no? ¿O me equivoco? Duda. ¿Y cuando hay duda qué pasa? No consolar. Principio no es constitucional. Principio universal. Declaración de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto y Convención Americana. Muy bien. ¿Duda? Absuelto. Y es así es el derecho. El derecho del día a día es así. O el derecho del día a día es que tengo que tomar 4 o 5 manifestaciones, ¿cierto? A testigos, que tengo que proyectar sentencias. El derecho del día a día es diferente, ¿no? Y abogado litigante tengo 4 audiencias que tengo que preparar, ¿cierto? El derecho del día a día es diferente. Entonces, estos acuerdos probablemente, ojalá, ayuden, como han estado ayudando. Muy bien. ¿Qué se debe entender por persistencia en la incriminación? Porque es importante lo que hemos estado conversando ahorita. Esto ha sido tomado de la AP Madrid 976 de 2012.
que debe haber ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin contradecirse ni decirle qué es. La palabra centrada que es esenciales. Esenciales. Esa es la palabra. ¿Ok? Hacerse sin ambigüedades, generalidades o vaguedades. Alto, bajo, joven, gordo, flaco. Mi esposa dice que yo estoy gordo, por ejemplo. Yo no me veo tan gordo. Gordo lo veo a la misma día que es mi compañero de trabajo. Para mí soy flaco. Por ahí soy un peso. Entonces son ambigüedades en el lenguaje. Es importante el lenguaje. Por eso es tan importante. Por eso yo les digo a mis alumnos de pregrado que es importante cómo nos expresamos. Cómo nos expresamos es importantísimo para que el receptor pueda no solo escuchar, sino entender y comprender lo que le queremos transmitir. Muy bien. Concreción en la declaración que hace sin ambigüedad. Coherencia o ausencia de contradicciones manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes. Tiene que ser lógico. ¿Cómo chapan una mentira, padres? ¿Cómo chapan una mentira a sus hijos? Viene el hijo y dice, no, papá, estaba estudiando con un amigo que vive en La Molina y ahí se malogró la combi. Ay, a ver, cuéntame la historia de atrás para adelante. Les aseguro que en menos de un minuto, 30 segundos, escaparon la mentira. Porque nuestro cerebro está preparado para construir de adelante hacia atrás, pero no para construir de atrás hacia adelante. Hagan la prueba. Y ahí van, porque estoy seguro que alguno de sus hijos va a caer. ¿Ok? Primera conclusión. Las garantías de certeza que deben ser sometidas a las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, es una cuestión valorativa que corresponde al órgano jurisdiccional, sin que se trate de reglas rígidas de valoración, puesto que deben ser matizadas y adoptadas al caso concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos dice este acuerdo plenario no es rígido. O sea, no se aplica de manera tajante. No es como un check. No es como 2 más 2, 4. Estamos en ciencias sociales. No en matemáticas. O sea, son reglas para la valoración, pero no rígidas. Y las reglas no deben ser tomadas como obligatorias en nuestro derecho. Rige el principio de libre valoración de las pruebas. ¿Qué les dije al principio? Es un tema de credibilidad. Por eso yo digo, señalo, que nuestro modelo ya está, ya cumplió su ciclo. ¿De cuándo es el código que utilizamos en Lima? Del 40, pero creado en el 39. ¿Qué pasaba en el 39? ¿Había declaración de derechos humanos? Era otra historia. O sea, el mundo estaba en otras cosas. ¿Cierto? Ya en el 2004 ya está quedando un poco desfasado en temas de tecnología, ¿o no? Porque estamos en otra realidad. Y lamentablemente seguimos operando procesalmente con una realidad del 40. O sea, cuando mi abuelo, que ya falleció, tenía 20 años. Era más joven que yo. Ahí se creó el código. Imagínense. Seguimos trabajando con ese código. Parchado, modificado, queremos darle un par de cosas, pero no, ya no es el arma que necesitamos. Tenemos que cambiar. Punto importante. En las declaraciones de los menores, cámara GESE. No hay otra. Cámara GESE. ¿Por qué se los pongo así? Porque para acá en Lima, excelente, cámara GESE sí hay. En Lima Norte hay cámara GESE. En Lima Centro hay cámara GESE. Y en los pueblitos, la Fiscalía de Acomayo, del Cusco, ¿tendrá cámara GESE? ¿O se seguirá con el sistema antiguo de que el fiscal le tome en el despacho? ¿Ustedes han participado en una cámara GESE cómo el psicólogo se va ganando al niño primero? Tiene que ganarse la confianza, ¿cierto? Y luego el niño le cuenta. Particular. Todo estaba bien. Con todo esto que yo les estaba contando, toda la historia que les estaba contando, todo estaba bien. Yo estaba claro con este tema del acuerdo plenario, que era un tema de valoración y todo, hasta que apareció esta sentencia. El 84, 39, 2013 del Tribunal Constitucional, en un tema de Cusco, el caso Constantina Palomino
Reynoso. Los últimos 5 minutos quiero tocar este tema. ¿Quién es Constantina Palomino Reynoso? Constantina Palomino Reynoso era una empleada del hogar en Quillabamba, la Convención Cusco. Bonita tierra, calor, mucha fruta, ceja de selva, ciudad hermosa. Constantina Palomino Reynoso era la empleada y como empleada estaba lavando los servicios que habían utilizado. Y de pronto escucha un grito y un llanto de la niña, la hija de los dueños de la casa para los que Constantina Palomino Reynoso trabajaba. Cuando va corriendo a ver qué había pasado, la niña estaba en el suelo golpeada, tenía sangre en sus partes íntimas. ¿Qué hace Constantina Palomino Reynoso? Según su versión, la limpia la sangre, le cambia de prenda interior, la tranquiliza, la niña se calma, la hace dormir y a la hora y media se le entrega a su tía y Constantina Palomino Reynoso se va a su casa. La historia no queda ahí, porque los padres ven a la niña, le preguntan y la niña dice que Constantina Palomino Reynoso le había introducido el dedo en la vagina y con su uña le había causado una lesión. Eso dicen los padres. La niña dice que le metió la uña, así dice. ¿Qué gritas? Violación. ¿Cuánto es la pena? Cadena perpetua por pena menor de 10 años. Constantina Palomino Reynoso condenada a no cadena perpetua, le dieron 30 años. ¿A quién le creemos? La niña dice en su declaración que Constantina le metió la uña, el dedo y con la uña le produjo un desgarro en la vagina. Constantina Palomino dice que no fue así, que se cayó y ella la auxilió. O sea, que un hecho de auxilio termina constituyendo un delito. Condenan en primera instancia, sube a la Corte Suprema, ¿y qué creen que es la Corte Suprema? Confirma, ¿en base a qué? Al acuerdo plenario 215, porque dice, a ver, vamos a analizar, ¿es verosímil? Primero, ausencia de incredulidad subjetiva. Es una niña de 8 años, es una persona con la que vivía. ¿Cuál es la razón para que esta niña diga que esta persona hizo otra cosa? O sea, no hay fundamento. ¿Es coherente? Sí. ¿Y persistente? Sí, porque todo el proceso señalado a la niña que ella le metió el dedo y con la uña le causó un desgarro. En consecuencia, están acreditados los 3 supuestos que dice el acuerdo plenario y se debe declarar no haber nulidad, estamos ante un modelo, y confirmar la condena de 30 años de cárcel. Una señora que trabajaba como empleada honesta. Muy bien. Acertadamente, no conozco el expediente, pero puedo leer la sentencia. Y a mí me causa duda. Su defensa presenta una habeas corpus contra la sentencia, obviamente en primera instancia es improcedente, obviamente casi en segunda instancia es improcedente, y en agravio llega al Tribunal Constitucional. ¿Y qué creen que hace el Tribunal Constitucional? Con Palomina Constantina. Yo siempre digo el nombre porque es importante personalizar. Cuando decimos el procesado o el imputado o el agraviado, nos imaginamos cualquier persona. Pero cuando decimos el nombre, estamos dándole una identidad a esa persona. Así como Paul Vizcarra, el doctor Gabino Espinosa, el doctor Milko Sierra. Estamos dándole un nombre. Muy bien. ¿Qué creen que pasó con Constantina Palomino Reynoso? El tribunal, en principio, tiene una decisión partida, no es una decisión unánime. Son 7, ¿cierto? 4 votan por un sentido y 3 votan por otro sentido. En consecuencia, que es un fallo polémico, ¿cierto? O sea, no hay uniformidad en el pronunciamiento. Muy bien. No quiero tirar dedo, como se dice en el argot. El doctor Urbiola, el doctor Blume, Ramos y Sardón de Taboada votan por un tema y Ledesma, Espinosa, Saldaña y Miranda votan por otra posición. La posición mayoritaria dice que se deben declarar nulas tanto la sentencia en primera instancia
como la Ejecutoria Suprema. ¿Por qué? ¿Por qué? Se puede desprender con meridiana claridad de que ambas, la versión que sobre los hechos investigados maneja la recurrente, resulta desestimable, es decir, no merece crédito. Eso dice la sentencia de condenatoria. Mientras que la versión que sobre los mismos hechos sustenta la menor gravedad resulta perfectamente creíble, habida cuenta de su carácter coherente, uniforme y pertinente, pone entre comillas. La forma plenaria, ¿no? Entonces dice, oye, el tribunal le dice al Poder Judicial, a ver, un momentito. Tú me estás diciendo lo siguiente, que a la agraviada debo creerle, pero a la imputada no. Entonces dime por qué. No, porque dice el Poder Judicial, porque es la agraviada ha declarado de manera coherente, uniforme y persistente. Sí. Y eso es suficiente para que tú le creas a ella y a ella no. Y más aún, en este caso hay una particularidad. El relato es uniforme, tanto de agraviada como de imputada, hasta cierta parte. Que la niña dice que se cayó, se resbaló y todo. Las dos concuerdan hasta cierta parte. Y en cierto momento se parten dos versiones. Entonces el tribunal le dice al Poder Judicial, oye, pero tú también tienes que analizar que este relato hasta cierto momento es uniforme. Y tú tienes que decirle al justiciable por qué le crees al agraviado, o en este caso a la agraviada menor, y por qué no le crees al imputado. En otras palabras, le dice el tribunal, mientras la primera versión es objetable, o sea, la del imputado, y no responde a lo que supuestamente ocurrió, la segunda en cambio es absolutamente veraz y describe lo que realmente aconteció. O sea, lo que dice la niña es lo que ha pasado. Tú le crees y le crees. ¿En base a qué? Al acuerdo previo, ¿no? Persistencia, uniformidad, coherencia. Si se acepta como lógico el discurso argumentativo formulado por las versiones judiciales aquí analizadas, ello significaría que la versión de la menor agraviada sería, pues, y sin duda alguna, cierta en su totalidad, o en cada uno de sus extremos, no siendo procedente o bajo ninguna hipótesis expresión de veracidad alguna, ya que la versión de la demandada se asume como falsa por donde quiera que se le mire. Es decir, oye, tú en base a tu acuerdo estás diciendo que lo que dice la imputada no vale, ¿cierto? No vale. Yo le decir que hay un tema de credibilidad, ¿cierto? Entonces, si no le vas a creer, tienes que decir por qué no le crees. Entonces, porque yo considero que esta resolución, la 8439, cambia. ¿Por qué? Porque le exige más al Poder Judicial. Exige más al acuerdo penal. Entonces tiene que ser una aplicación como cheque, ¿no? Persistencia sí, coherencia sí, ya, sí, condena, no. Tiene que ser una resolución debidamente motivada. ¿Y qué dice la resolución del tribunal? Que hay un defecto en la motivación interna. ¿Cuál era la sentencia de esta chica que mató a su mamá? ¿Cómo se llamaba? Yamoja. Se desarrollan cada uno de los errores en la fundamentación interna. Consecuencia, el acuerdo plenario es bueno, sí, porque establece pautas metodológicas, pero no se debe aplicar de manera objetiva. Tiene que correlacionarse. Muy bien, espero haya sido productivo esta 45, casi 50 minutos que estamos conversando, y yo les agradezco por haber estado sentados aquí. Sé que hoy es un día complicado, viernes, última hora de salida, así que muchas gracias. Bien, seguidamente tenemos la ronda de preguntas de los asistentes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al expositor? Bien, si no hay preguntas, concluimos. Eso lo voy a preguntar yo ahora, ustedes que me han escuchado. Ya que ustedes no preguntan, yo preguntaré. Una pregunta. Sí, díganme. Una consulta. Usted sería tan gentil de aclararme, al menos esa parte no lo entendí, ¿cuál es la diferencia entre acuerdo plenario y
Yo les comentaba rápidamente que existe una discusión dogmática, procesal, sobre si valen o no valen los acuerdos plenarios. Algunos colegas míos dicen que no valen los acuerdos plenarios porque como es una reunión de jueces supremos que se ponen de acuerdo sobre un tema y no resuelven un caso concreto, no tienen valor. Las que tienen valor son las del código, las que establece el código, como el doctor Gavino señaló, las del Código de Procedimientos y la del Código Procesal Penal.